Son las 8:10 de la mañana. Fabricio, preséntalo vos. Bien, voy a presentar al doctor Martín Giurfa. Te voy a presentar informalmente, ¿sí? Porque tengo toda una lista de cosas. Creo que la mejor manera de presentarlo es como lo conozco y por qué lo invité. Martín, o sea, siempre tuve ganas de ser el doctor a Martín. Sí, a Martín siempre tuve ganas de hacerle entrevistas. Siempre que le mando un mensaje o algo, siempre estás en Japón, en Estados Unidos, siempre estás dando conferencias. Y hace una semana dije, che, le voy a decir de vuelta. Entro al laboratorio y lo veo sentado en un seminario. Entonces dije, Martín, tenemos que venir porque para mí es muy relevante lo que vos haces. Él vive en Francia, en Toulouse, es investigador. Para mí es hiper grosso y toca un tema que quizás para el resto de los mortales no lo tenemos como gran valorado, que es la memoria de algo que tenemos muy presente, pero que no le damos tanto interés, que son las abejas, ¿sí? O sea, las abejas tienen una memoria, tienen un procesamiento de sus aprendizajes y son vitales para nuestra vida. Las vemos tan alejadas, pero son vitales para nuestra vida. Y bueno, Martín para mí representa una parte de ese conocimiento que se está haciendo en el mundo, y es bueno charlar con él porque es una persona que pasó por muchos países del mundo, que investiga en un montón de lugares y que para mí es muy como mínimo muy tiene relevante. muchas millas, como mínimo. Sí. Como mínimo ya es enviable su millaje Platinum. Sí. No, claro. Cuando se pasen primero lo del conserje, vos tenés. Sos vos. ¿Qué tal? Te Muy bien, Martín, muchas nosotros gracias. los mortales. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Vamos voy a algo que creo que es una creencia que hay mundial, que se ha instalado, y no sé si están así, y a partir de ahí empezar a hablar un poco sobre tu trabajo. ¿Estamos pasando con un problema con las abejas? ¿Realmente el mundo de las abejas se están muriendo, se está polinizando menos? ¿Eso está sucediendo? Hay un problema real a nivel mundial que ha sido descrito en muchísimos países industrializados, no industrializados, que tiene que ver con una serie de factores. No hay una causa única, pero muchos de esos factores están relacionados con prácticas humanas. Por ejemplo, el uso indiscriminado de pesticidas. Eso es un problema que potencia toda esta mortalidad. Sí. Después tenemos el problema de nuevas enfermedades que han surgido y con la globalización se han extendido y distribuido a países donde no estaban. La aparición de nuevos predadores que estaban localizados en ciertas regiones del mundo y han empezado a viajar también por la globalización, una serie de virus que existían. Bueno, hay una serie de problemas que están causando esta mortalidad masiva, efectivamente. Las prácticas agrícolas son también una causa importante. Ya no hablo de los pesticidas, sino las monoculturas extensivas, o sea, plantar kilómetros y kilómetros de lo mismo, cuando estos animales, como cualquier ser viviente, necesitan diversidad en su alimentación. Evidentemente eso también contribuye a una pérdida masiva de estos insectos. ¿Qué problema trae al planeta que esto esté pasando? Bueno, gran parte de la producción de frutos, de alimentos en general, se debe a la polinización, y las abejas son de los polinizadores mayores existentes. Cuando estamos atacando masivamente a este pequeño insecto, estamos atacándonos a nosotros mismos. Estamos evidentemente atentando contra el medio ambiente, contra nuestra propia supervivencia. Algo que no hacíamos. algo que no veníamos haciendo. Pero lo estamos haciendo a una escala que era impensada hace una década, por ejemplo. Estamos con desarrollos tecnológicos que tienen obviamente aspectos sumamente positivos, vienen apareados ciertos usos indiscriminados de prácticas que están destruyendo muchas otras cosas, y eso es sumamente importante. Al no haber polinización, bueno, no vamos a tener todo este desarrollo fitoambiental, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sé que se están haciendo varias cosas, está desde... aparentemente el humano ahora siempre tiende a ver cómo lo resuelve tecnológicamente todo, ¿no? Entonces estamos haciendo abejas nuevas, ¿no? Están haciendo abejitas que se pueden en manadas, se comportarían igual, pero por supuesto nada puede reemplazar a la naturaleza. Y por otro lado hay gente como vos que, a ver si entiendo en parte bien tu trabajo, te estás encargando en entender cómo piensa, cómo se mueve, cómo sí, cómo aprende. Cómo aprende. Lo loco es, o sea, ¿cuántas neuronas tiene una abeja? Una abeja tiene 950.000 neuronas, que es muy poco, es un milímetro cúbico de cerebro, o sea, es apenas más grande que la cabeza de un alfiler. Y sin embargo, ese cerebro, sí, 1 milímetro cúbico. Okay. Y sin embargo, ese cerebro es capaz de aprender, de memorizar, y
e inclusive, como se ha demostrado recientemente, de tareas cognitivas que jamás se hubieran pensado y que se creían una prerrogativa del ser humano o de los primates, como por ejemplo establecer reglas transitivas: A más grande que B, B más grande que C, por lo tanto A más grande que C, o realizar razonamientos matemáticos, por ejemplo hacer una sustracción o una adición simple, entender el concepto de cero, que significa el cero matemáticamente. Bueno, estos insectos se ha demostrado recientemente que pueden realizar todas estas tareas con ese pequeño cerebro. Dame un ejemplo de quién más tiene un cerebro de ese tamaño. ¿Una hormiga, un mosquito? Bueno, una mosca tiene un cerebro aún más pequeño, ¿no? Las moscas de la fruta, chiquititas, esas tienen un cerebro todavía más pequeño. Hay hormigas aún más pequeñas. Sin duda, tamaño e inteligencia están hiperrelacionados. Pero justamente, entiendo que es una obviedad esto, pero... Pero el punto es que con pequeños tamaños podés lograr unas performances que jamás pensaste podrían existir en ese pequeño grupo de neuronas. El problema no es la cantidad de neuronas, el problema es las conexiones que se establecen entre ellas. Vos podés conectarlas de una forma o de otra y generar resultados súper performantes. O sea, es cómo está generada esa conexión. Entonces, imagínate que vos tenés un cerebro humano con millones y millones de neuronas, pero vos podrías reducir eso a un elemento, digamos, ínfimo, con muy pocas neuronas, pero generando conexiones básicas que te aseguren ciertas funciones. Eso es lo que ocurre en muchos cerebros pequeños. Es decir, no hay que subestimar estos cerebros pequeños. Cuando vos, y volvemos al punto de partida, cuando vos admitís o suponés que estos cerebros pequeños que están en la naturaleza alrededor tuyo no son simplemente bichos que hay que espantar o que hay que sacar de un chancletazo o tirarle raid o lo que sea, bueno, esos bichos, cuando asumís que esos bichos son capaces de sustracción, de adición, de entender conceptos matemáticos, de lograr fenómenos como abstracción, vos decís, ¿con qué derecho estoy yo, digamos, destruyendo el medio ambiente donde vivo? ¿Con qué derecho estoy logrando, digamos, esta destrucción masiva que los afecta a ellos, pero a mí también? Martín, me imagino que la metodología para poder llegar a esas conclusiones debe ser muy complicada, porque hasta es complicado para hacerle entender a un chico de 3, 4 años la suma y la resta y el concepto del cero. ¿Cómo haces para entender que las abejas entienden eso? Mira, algunos experimentos son complejos, otros no tanto. Otros se pueden hacer con la típica metodología que existía acá cuando yo estudiaba, que era lo atamos con alambre, que era una manera de resolver problemas en forma fácil. Por ejemplo, lo interesante de estos animales, y es por eso que son utilizados en muchos laboratorios del mundo para entender problemas de aprendizaje y de memoria, es que se los puede entrenar de una forma espectacular. De la misma forma como entrenás un perro de circo, podés entrenar a una abeja. Simplemente tenés que darle una gotita de solución azucarada, que es el equivalente del néctar que ellos buscan en las flores, y el bicho va a venir siempre al lugar donde vos le ofreces esa gotita y podés llevar la gotita de aquí para allá y el bicho la va a seguir. De esta forma lo podés hacer, por ejemplo, entrar en un laberinto en Y, donde el bicho tiene que tomar decisiones, y el bicho va a trabajar por esa gotita de solución azucarada porque está programado no para obtener una recompensa para él, sino para llevarla a la colmena. Entonces ese bicho va a hacer cientos y cientos y cientos de viajes durante el día a tu aparato, a tu laberinto, simplemente para obtener esa gotita, pero para vos, para resolver preguntas. De ese modo, por ejemplo, lo podés entrenar a, si tenés esto aquí a la derecha y esto aquí a la izquierda, ¿cuál es la decisión que tomás? Y en base a las decisiones que toma, vas entendiendo, en realidad, cuáles son los procesos que guían su proceso de decisión. Esa sería una de las estrategias. Siempre lo motiva el néctar. Siempre lo motiva, en este tipo de experimentos, el néctar. O sea, ¿tiene otras motivaciones? Sí, claro, tiene otras motivaciones. Hay otros bichos que buscan agua, hay otros bichos que buscan resina. Bueno, hay diferentes tipos. Una colmena, uno ve miles y miles de abejas, piensa que son todas iguales. Obviamente no. Del mismo modo que un extraterrestre podría ver a todos los seres humanos como idénticos sin entender la variabilidad profunda. Bueno, es lo mismo. O sea, en una colmena hay miles de individuos, todos con programaciones diferentes, todos con, entre comillas, personalidades diferentes. Los hay que son más constantes, los hay que son menos constantes, los hay que aprenden mejor, los hay que aprenden menos bien, y así sucesivamente. Hay una gran variabilidad, y esa variabilidad aporta a que esa colectividad trabaje en forma eficiente, unos resolviendo unas cosas, otros otras cosas, y así sucesivamente. No puedo dejar de pensar cuál es el génesis de empezar a trabajar sobre esto, porque, claro, ¿qué los motivó? ¿Qué te motivó? Porque además trabajás en un instituto muy grande, muy importante, en el cual lo has formado, en donde todo esto le lleva a aprendizaje,
Yo creo que hay dos argumentos. Desde chico yo era un loco de los bichos. Hay chicos así. Yo era uno de esos. Es decir, y de algún modo sigo biólogo. Terminaste siendo biólogo, ¿no? Sí, terminé siendo biólogo. Siempre me fascinaron los bichos. O sea, la casa la tenía llena de bichos. Mi pobre madre espantada de boas y tarántulas que andaban. Bicho. No, un entomólogo. No, bicho. Me encantaban los bichos. O sea, me parecía sumamente aburrido tener perros y gatos, sino que... Tenía la boa para que se lo coma. Bueno, entonces siempre tuve esa fascinación y los insectos me parecían siempre una incógnita, ¿no? O sea, son esas criaturas que si vos te pones a pensar están en todos lados, claro. Desde los desiertos hasta el Ártico. Cómo esos bichos han logrado tal éxito evolutivo de estar en todos lados, de colonizar todos los ambientes, de desarrollar adaptaciones para ser eficientes en todos los puntos del planeta. Siempre me pareció fascinante eso. Y por otro lado, después, a medida que iba estudiando en la facultad, entendí que el tema que más me fascina, que es lo que tengo en común con Fabricio, es el aprendizaje y la memoria. Claro. Entender cómo funciona el cerebro, entender qué pasa en las neuronas cuando uno forma una memoria, un aprendizaje, cuáles son las moléculas de la memoria, si se pudiese decir así, dónde están esas memorias, en qué punto de las neuronas. Siempre quise entender eso. Y entonces me dije, bueno, acá tengo unos bichitos, estas abejas, que me parecen fascinantes de por sí, y cuya biología entera depende del aprendizaje de la memoria. Hay algunos bichos que pueden ser más instintivos en ciertos aspectos de su vida. Más o menos, no te creas. No te creas. Bien elaborada. Pero este bicho depende a 100% de la memoria de aprendizaje. ¿Por qué? Cuando vos ves a las abejas que van a la naturaleza, fíjate bien, vas a ver que una abeja nunca pasa, por ejemplo, de una rosa a una margarita buscando polen o néctar, o del girasol a la margarita, lo que sea. No, la abeja X va a hacer cientos y cientos de viajes trabajando solo en el girasol. Otra irá solo a la margarita, otro solo a la rosa. Y durante muchas décadas la gente dijo, bueno, pero porque son tontas y no se dan cuenta que al lado hay otra que pueden ir a explotar. No, lo que se entendió es que hacen eso es porque trabajan en cadena, como en una fábrica. Y la explicación de trabajar en cadena es porque memorizaron, aprendieron los colores, los olores de la especie que están explotando en un momento dado. O sea, son hipereficientes y toda esa eficiencia depende de haber memorizado la especie que están explotando. O sea, hacen miles de vuelos de recolección de alimentos durante el día, durante la semana mucho más, y toda esa actividad que despliegan durante todo el día depende de haber aprendido y memorizado lo que están explotando. Colores, olores, posición en el espacio, etc. Para tener un aprendizaje necesitas a alguien que te enseñe. No necesariamente podés aprender por vos mismo, pero sí podés. Ahora volvemos a ese punto. Cierro simplemente la idea. Sí, entonces, sobre tu pregunta me dije, bueno, acá es un bicho cuya biología entera depende de aprender y memorizar. Es una mina de oro. Y tengo poquitas neuronas, tal vez pueda entender principios básicos de cómo funciona la memoria de aprendizaje en este pequeño cerebro. Ahora, sobre lo otro que vos decías, alguien que te enseñe, es una pregunta interesante porque mucha gente dijo, bueno, enseñar es algo cultural, claro. No puede existir en un insecto. Falso. Ahora sabemos... Bueno, me he equivocado, eso me sonó fuerte, haberme dicho falso. Bueno. Pero tenemos una serie de experimentos en que los bichos enseñan a otros. Por ejemplo, hay aprendizaje por observación. Imagínate un experimento donde tenés una serie de flores artificiales, 6 azules y 6 amarillas, y un bicho que está entrenado trabajando solo en las azules, porque solo ahí hay recompensa. Y hay otros 2 o 3 que están mirando a través de una ventana de vidrio que se puso para impedir que lleguen. Esos bichos están tratando de entrar y observando lo que hace el otro. Cuando vos levantás la ventana para que el otro entre, van directo a las azules, no van a las amarillas, porque vieron lo que el otro está haciendo. Eso se ha demostrado en una serie de experimentos. O sea que hay aprendizaje por observación, una especie de enseñanza, y hay una serie de cosas que ni se imaginaban existen, ¿no? ¿Recordás, Martín, cuál fue el primer dato, lo primero que descubriste que te volvió loco, que dijiste, no puede ser? Bueno, uno siempre, no sé, una de las cosas más... interesantes. Yo empecé a trabajar en Berlín. Bueno, había hecho la tesis doctoral acá, pero hice muchos años en Berlín y venía trabajando en problemas más convencionales de aprendizaje y memoria, es decir, lo que típicamente se estudia, aprendizajes simples, o sea, que un animal puede asociar tal color con recompensa o tal olor con castigo, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es clásico.
Pero un día se... No, pero... No, todo esto. Es clásico. Es tu clasicismo. Combo 1, Mario. Combo 1 de... Es lo que hice ayer. Pero digamos que es lo más obvio del sistema, digamos. Claro, es lo que mucha gente hace. Pero un día se me ocurrió, patear el tablero y decir, bueno, está todo muy bien, pero estos son aprendizajes sumamente simples. Desde un gusano hasta una mosca, son capaces de aprender esas asociaciones simples. Es interesante porque puedo tratar de ver dónde están las neuronas que hacen esto y lo otro, etcétera. Pero y si uno patease el tablero y se preguntase si estos bichos, más allá de estos aprendizajes simples, pueden hacer algo que hasta ahora decimos solo los primates o los humanos pueden hacer. Como por ejemplo, categorizar. O sea, la noción de categorías es algo que es sumamente importante para nosotros para ahorrar aprender todo. Claro. Yo no necesito aprender, por ejemplo, cada persona del sexo masculino para entender que es una categoría hombre, o cada persona del sexo femenino para entender que es una categoría mujer. Lo que hacemos en la vida es eso, justamente para evitar ser Funes el memorioso, como decía Borges, que estaba condenado a aprender cada objeto que encontraba en su vida. Lo que hacemos es generar grandes categorías que nos permiten identificar esto es una silla, esto es una herramienta, esto es un auto, etc. Y se me ocurrió preguntar si las abejas podían categorizar objetos, si eran simétricos o asimétricos, o sea, algo muy abstracto. Y cuando descubrimos que podían hacer eso, dije, bueno, acá se terminó todo. Acá tenemos que empezar a mirar estos bichos desde una perspectiva diferente. Tenemos que empezar a entender que cerebros muy pequeños, ese es el punto, son capaces de generar abstracción, y si cerebros son tan pequeños son capaces de generar abstracción, ¿qué puede haber detrás de eso? Y ahí empezó, digamos, un switch, digamos, de entender fenómenos superiores de memoria y aprendizaje a partir de estos pequeños cerebros, ¿no? Martín, cuando uno habla de cerebros más grandes, bueno, las tecnologías hacen que podamos ver dónde se iluminan, cómo se activan, cuando una parte está atrofiada, ver que hay nuevas conexiones. Pero digamos, se puede manipular de otra forma. En un cerebro tan chiquito, ¿tenés esas posibilidades de tener toda esa monitorización, por decirlo de alguna manera? Sí, totalmente. De hecho, ¿la tecnología ya te permite ver eso? Sí, de hecho fue una de las cosas que se desarrollaban en el instituto donde yo estaba en Berlín, que fue el primer instituto para lograr hacer esas técnicas de monitoreo en microcerebros, ¿no? La idea es que... ¿Cómo se llama el instituto? El Instituto de Neurobiología de la Universidad de Berlín. Okay. Y en ese lugar lo que se pudo hacer era justamente generar una técnica para poder observar a las neuronas que se activan mediante algo que ocurre en esas neuronas, que es muy simple, que hay más calcio cuando una neurona está activa. Okay. Y lo que se logró es generar un colorante que entra dentro de la neurona, se une a ese calcio y produce luz. Entonces es mágico, porque entonces vos estás mirando ese microcerebro, cuando una región se activa, ves que se ilumina, ¿no? En ese microcerebro, ¿no? Y es fantástico, porque así pudiste ver, por ejemplo... Qué emoción verlo, ¿no? Cuando lo veo, tal cual. Aparte, como en ciencia, lo que pasaba es que no funcionaba. Durante 2-3 años se hizo la apuesta que esto iba a funcionar cuando nadie lo hacía, ¿no? Claro. Y no funcionaba. Y bueno, y ya a punto de tirar la toalla, me acuerdo el compañero que trabajaba en este tema, descubre que había, como siempre, una tontería básica que hacía que no funcionase. Y era que el cerebro de los insectos está envuelto por una membrana transparente, hiperresistente, que es lo que le da justamente la resistencia a agentes invasivos, etcétera. Tiene una membrana, lo protege. Y entonces, nadie se había puesto a pensar que para que los colorantes entren entre los neuronas había que cortar esa membrana, porque ni se la veía de tan transparente que es. Entonces en el momento que dijimos, por favor, ¿cómo no pensamos en esta tontería? Y se logró cortar esa micromembrana y hacer pasar el colorante, ¡pum! Fue mágico, absolutamente mágico, ¿no? Y esa técnica se utiliza hoy para ver muchas otras cosas, ¿no? Regiones del cerebro que se activan, neuronas puntuales, quién hace qué, ¿no? Cómo funciona esto. Y a partir de haber hecho esto, nos entendimos que justamente la manera de funcionar de esas neuronas, la conexión, cómo responden, parece enormemente a la manera como funcionan en nuestro cerebro. Eso es lo más sorprendente. Perdona, todos tenemos preguntas, pero yo estoy hablando más rápido. Es re loco porque yo encaré esta charla diciéndote, bueno, sí es cierto que se están muriendo las abejas, todo eso, pero en realidad
la abeja para vos es una parte de este estudio que estás haciendo sobre el aprendizaje. Puede ser que después derive en otra cosa. No sé, veo que estás tan apasionado con los amigos insectos que me es difícil que a lo mejor vayas por otro lado. Pero todo lo que estás haciendo en un punto no afecta directamente a la abeja, sino que estás aprendiendo de las abejas para ver cómo trasladarlo a los humanos. Mira, ¿es una mirada correcta? Es un círculo. Es una mirada correcta en su génesis. Sí. Es decir, que nosotros empezamos de la manera que lo describís. Efectivamente, la abeja era un sistema, si querés, un modelo, como se dice en ciencia, para entender una propiedad básica, una capacidad que nos interesa a todos, que es la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, es ahí donde la cosa cambia. Hasta 10 años atrás, estos planteos de los que hablamos al principio sobre la desaparición de las abejas, la irresponsabilidad humana en el manejo ambiental, no entraban por ahí tanto en nuestras investigaciones porque no estábamos confrontados en forma acuciante a estos problemas. En los últimos 10 años, si vos trabajás con estos animales, aunque hagas temas que no tienen que ver con esto de lo que hablamos, no podés quedarte indiferente ante lo que está pasando. Claro. Es imposible. De modo tal que preservando nuestra línea de investigación original, empezamos a tener estas preocupaciones. ¿Cómo podés reconciliar estas dos cosas? Por ejemplo, lo que empezamos a hacer es decir, bueno, nosotros sabemos hacer esto, mirar neuronas, entender la memoria y el aprendizaje. Entonces empezamos a, por ejemplo, a estudiar cómo ciertos pesticidas, ciertas moléculas afectan el funcionamiento neuronal. Nos dicen, no, los pesticidas los utilizamos en dosis subletales. Ese es el argumento típico que te van a vender en todos lados. Dosis subletal es la palabra clave que quieren vender todas las compañías productoras de estos productos, porque te dicen, no, las formulamos o te decimos cómo las tenés que formular para aplicar en el campo, de modo que te garantizamos que nadie se va a morir o la mayor parte de los bichos que andan van a sobrevivir. De acuerdo, y efectivamente los experimentos muestran que, por ejemplo, vos aplicás estas dosis y los animales pueden llegar a estado adulto. Lo que no te dicen es lo que vimos, es que cuando mirás, por ejemplo, la conectividad neuronal, la ves totalmente atrofiada. Es decir, son individuos que llegan a edad adulta, pero con lesiones cerebrales. Estás generando, digamos, individuos con déficits cognitivos y por ende no es sorprendente que se pierdan, que no lleguen a la colmena, que mueran en el campo, etcétera, porque es como que largues a la naturaleza individuos que tienen lesiones cerebrales y no pueden responder a lo que están acostumbrados a responder. Martín, vos estás hablando de lo que observan de los cerebros de las abejas y de la forma que tienen de razonar, a veces es muy parecida a la del ser humano. ¿Existe algún potencial dentro del cerebro de la abeja para que, además de observar, se le puedan enseñar cosas extra a la abeja que en el contexto natural no pudo haber aprendido? Mira, ese es uno de los proyectos que quisimos realizar. Lo que pasa es que tiene diferentes escalas, ¿no? Es como en la creación de medicamentos. Para utilizar medicamentos que son aplicados al hombre, uno tiene que pasar por una serie de diferentes fases de validación y demora muchos años hasta que tenés un medicamento en el mercado. La primera fase era mostrar que, por ejemplo, podíamos entrenarlas no solo a ir a algo que les gusta, como el azúcar, sino entrenarlas a evitar cosas que les disgustan. Y utilizamos, por ejemplo, sustancias amargas y cosas así o sustancias no amargas, pero sí, por ejemplo, que podrían generar un malestar alimentario. Y de algún modo tratamos de hacer eso con la idea de decir, bueno, la idea sería, por ejemplo, poder asociar este aprendizaje aversivo de evitar al hecho de evitar en la naturaleza, por ejemplo, cultivos tratados con esto o lo otro. Claro. Sí mostramos, y es un desarrollo que hemos hecho, que los bichos son del mismo modo que aprenden muy fácilmente a ir a algo que les gusta, también aprenden muy fácilmente a evitar lo que no les gusta. Entonces, esta primera fase está, y lo que sería bueno es poder pasar a una fase donde se traslada esto a una escala, digamos, del campo y tratar de ver cómo explotamos esa capacidad para enseñarles a evitar lugares, digamos, nefastos, ¿no? Aún en la situación en que tengamos que hacer abejas de una determinada manera, robóticas y drones, yo qué sé, ¿no se necesita saber cómo funcionan esas abejas, cómo aprenden? O sea, ¿en algún momento se contactaron a una empresa tecnológica que esté desarrollando el MIT para saber? ¿O franceses y Massachusetts nunca estuvieron de onda. El vino y el queso no hay cosa que no funcione. No hemos tenido contactos de ese tipo, pero sí otro tipo de contactos, es decir, para problemas más puntuales. Al demostrar, por ejemplo, que ciertas regiones cerebrales podrían estar implicadas en la resolución matemática, que se mostró hace poco, existen en abejas, gente en mi grupo lo pudo mostrar. Evidentemente surge la pregunta, ¿cuál es el microcircuito responsable de ese sentido numérico? Claro. Entonces
Entonces, a partir de ahí se trata de construir, digamos, algoritmos o redes neuronales o de ese tipo de cosas que vos podés implementar luego en un robot que pueda resolver ese problema. Claro. Ese tipo de copiás cómo aprendieron y lo haces. Exacto, claro. Exactamente. Estamos dialogando con el doctor Martín Giurfa, como más te guste, me han dicho de tantas formas. Giurfa me gusta, Giurfa. Es que tiene la U, pero no tanto, Giurfa, que viene a hablarnos sobre lo que está trabajando con las abejas, sobre todo en lo que tiene que ver con aprendizaje y memoria. Mientras el vulgo en general está en todos los medios hablando sobre elecciones ridículas, tiros que no existen y humos que no hemos conocido, nosotros estamos hablando sobre abejas, neurología, aprendizaje y memoria. Sí. Lo que demuestra por qué el fracaso de este programa y no. Claro. Un montón de gente que se queda mirando diciendo, no sé, son las 8 de la mañana, están hablando de esto. Es como cuando yo era chico que estaba en la escuela técnica muy temprano. Sí. Y eso quedó. Sí, lo que he aprendido. Sí, eso quedó. En la escuela técnica. Pero ya no es así. Martín, ¿dónde te educaste? ¿Tuviste educación pública? Sí, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y gracias a la Universidad de Buenos Aires creo haber llegado por lo menos al pobre lugar donde llegué, pero no me quejo de eso, al contrario, estoy muy agradecido a la UBA, a la Facultad de Ciencias Exactas por todo lo que me dio. ¿El doctorado también lo hiciste en la UBA? Sí, lo hice en la Facultad de Ciencias Exactas. Tuve, digamos, la ventaja de vivir a la mitad de mi carrera la recuperación democrática. Pasamos, digamos, de lo que fue una pesadilla y la noche eterna en cuanto a oscurantismo y conocimiento. En la Facultad de Ciencias Exactas, antes la democracia se enseñaba, digamos, en forma incluso anti-Darwin, anti-teoría de la evolución, para que te des una idea. Y cuando vuelve la democracia, tengo la suerte de estar aún en la mitad de mi carrera y vivir una especie de revolución y estimulación cognitiva y mental que fue absolutamente fabulosa, porque volvieron muchos científicos argentinos del exterior, ¿no? Gente que quiso hacer patria, que se dijo, bueno, largo todo lo que estoy haciendo, y gente que estaba asentada con la vida hecha en lugares muy, muy importantes y que dijo, no, bueno, Argentina sale de una pesadilla y hay que ir a poner el hombro, y volvieron muchos, y tuve la suerte de aprender con esta gente que volvió. Lamentablemente muchos de estos se fueron a los 2 o 3 años decepcionados, pero bueno, otros se quedaron. Claro, y por inflación. Bueno, pero otros se quedaron. Claro. Y tuvimos la suerte de aprender al lado de toda esta gente formada en el exterior, y gracias a ellos, digamos, pude aprender mucho en la universidad pública, mucho en la Facultad de Ciencias Exactas, a quien debo mucho. Haces tu doctorado en la Argentina. ¿Y cómo te llega la posibilidad de poder calificar para trabajar en Berlín, que creo que es tu primer trabajo en el exterior? Exactamente, sí. Mira, justamente uno de estos científicos famosos, ya fallecido, lamentablemente Josué Núñez, era toda una eminencia, no tanto aquí en el país probablemente, pero internacionalmente. Él trabajó muchísimos años en Alemania. Era un personaje muy, muy especial, ¿qué harías, antisistema, todo, pero un científico brillante. Y era un tipo que evidentemente era muy conectado internacionalmente. Y yo tuve la suerte en esa época, aún mucho antes de terminar mi doctorado, cuando estaba terminando la licenciatura, de publicar un trabajo científico en una revista internacional, cosa que nadie hacía en esa época. ¿Quién se iba a calentar por hacer algo así? Un pequeño trabajo de lo que había hecho con él. Y obviamente esto... ¿Que versaba sobre qué? Sobre cómo estos bichos aprendían colores y optimizaban la ya estabas en tema. Ya estaba en tema. Y entonces esto llamó la atención a un capo, pero súper capo, que estaba en Berlín, que viste, vos lo soñabas, vos leías los libros y de este tipo está tan lejos. No lo va a escuchar nunca. Y este tipo le escribe a Núñez, a que conocía, y le dice, che, acabo de ver el trabajo de este pibe, ¿por qué no le decís que venga a trabajar con nosotros a Berlín? Bueno, estaba jugando en, no sé, Deportivo Sacachispa, y te dicen, andá a jugar a primera en la Champions League con, claro, no sé, con el capo máximo, y dije, no puede ser, estás... ¿Sabías alemán? ¿Sabías Mira, me puse inglés, a aprender francés? alemán acá. ¿Qué sabías? No, me puse a aprender alemán acá en el Goethe Institut. Tuve la suerte... ¿Ahí en Corrientes? Exactamente, ahí cerca del Bajo, ahí. Firme ahí. Y... sin ningún tipo de conocimiento. No, nada, ahí empecé a aprender alemán y me sirvió mucho. Sí, claro. Goethe Alemán, muy generoso, me dio una beca para poder estar ahí, y luego me fui y conseguí la beca del DAAD, que es una beca del Servicio de Intercambio Académico Alemán,
Y así me fui, bueno, nos fuimos con mi esposa a Alemania. ¿Ya estabas casado? Sí, ¿Tenías hijos? Casado. No, hijos no. Eran... las hijas llegaron mucho más tarde. ¿Tu esposa es científica? Mi esposa es bióloga, también es electrofisióloga, hizo su tesis doctoral en Alemania, o sea, parte en Alemania, parte en Argentina, mientras yo ya estaba trabajando allá. Ella es electrofisióloga, es decir, se dedica a registrar la actividad de neuronas y se interesa mucho en el sentido del gusto, es decir, cómo las neuronas responden al gusto, codifican el gusto, y también lo hace utilizando las abejas. Porque el sentido del gusto en estos bichos es una incógnita. Vos sabés perfectamente todos los gustos que podés reconocer, sí, claro, etcétera. Sabés que tus receptores gustativos están en la lengua, pero cuando uno empieza a decir, y bueno, ¿y cómo es el sentido del gusto de un insecto? ¿Qué gusto siente? Poco y nada es lo que se sabe. ¿Tiene sentido que sienta el gusto? Sí, por supuesto, porque fíjate si van al azúcar y si van, claro, ¿y dónde están las neuronas? Está por olores. Claro, así que ella trabaja en eso. ¿Crían abejas en sus casas? Ella quería criarlas, sí, efectivamente. En algún ¿No tenés un panal en tu casa? Ella las tuvo, o sea, que se haga responsable ella de esto. Pero que saque a pasear ella las abejas. Exactamente. Y llegan a Berlín. Bueno, dos jóvenes profesionales, sí, con muchas ambiciones. Y la pasamos muy mal. Te explico por qué. Porque no sabían tanto alemán como creían. No, nada que ver. El muro estaba cayendo. Había caído. Cuando uno dice la caída del muro y dice 1989, es falso. En realidad lo que ocurre en 1989 es la abertura de 2 o 3 boquetes, claro, para que la gente pase. Pero el muro sigue hasta el 90 y recién en el 90 lo empiezan a tirar y ni siquiera, tiran solo partes, ¿no? Nosotros llegamos en ese momento. Y la pasamos mal porque evidentemente la beca de la que hablaba estaba fijada a los niveles pre-muro. Pero cuando vos llegás a Berlín post-muro, o en esa transición, sí, existe algo que, digamos, no es una exclusividad argentina, un proceso hiperinflacionario espectacular. Y lo que valía 1 pasa a valer 10. Entonces, tu beca se redujo a nada. A muy barata. Muchos becarios llegaron en esa situación y no se podía vivir, era muy difícil vivir, ¿no? Entonces había que tratar de estudiar y bancársela haciendo cosas, no sé, paralelas. ¿Y nunca dudaste que igual había sido una buena decisión? No, para nada. Porque vos decís, la verdad que para vivir igual que Buenos Aires, ¿no? Claro, con todos estos problemas. Pero no, la excelencia académica, me imagino que Obviamente era fascinante. Bueno, estabas durante el día en el instituto, que era un lugar fabuloso, de punta, con la mejor gente. ¿Ella también ya había conseguido para Ella consiguió después, o sea, ella por ahí la pasó más duramente al principio, hasta que consiguió, que fue a trabajar en un Max Planck, que es un instituto de punta muy, muy bueno. Pero bueno, el tema era ese, ¿no? Estábamos en un ambiente académico sumamente estimulante. Y bueno, si a la noche había que salir a laburar de otra cosa, bueno, para bancarse lo hacía. Exacto, ¿no? Y bueno, ¿de qué trabajaste? No, sí, ¿en serio querés saber? No, sí, claro. No, iba a tocar algunos bares, alguna cosa. Vos perdón, porque vos tocás la Eso guitarra. fue la censura. Sí. Censura alemana, además. Y bueno, hacían, también algo bastante lindo de la música, pero me imagino que bueno, en bares, sí, en tal cual. Okay. Así que también, porque el camino con retrospectiva es muy interesante. Yo siempre digo, ¿no? El beneficio de la retrospectiva te lo da solo el tiempo. Así que ahora tenés una historia, se puede decir, exitosa, o se te ve bien, o has logrado tener tu propio lugar donde trabajás, poder buscar tus equipos. Y todo eso también es consecuencia de haber tocado la guitarra a la noche en lugar y haber podido sobrevivir y no haberte vuelto. No, digamos que sí. La otra era, bueno, no puedo así, me voy. No, digamos que sí. Y no lo hiciste. No, me quedé y fue una buena decisión. Porque en un punto parece que el destino del científico, aun cuando existe el lugar y leemos siempre lo exitoso del MIT, Francia, Berlín, Inglaterra, lo que quieras, también hay mucho sacrificio aún en esos lugares, ¿no? Por supuesto, sí. Y no solo el sacrificio, digamos, de la vida privada, etcétera, sino, bueno, el tema de no bajar los brazos, ¿no? Claro. Muchas veces los resultados no llegan. Uno está ahí, cree en una idea el y 90% de las veces es así. Y no llegan, claro. Y no llegan. Vos decís, ¿pero para qué? Y estás a veces sábado, domingo, etcétera. Pero yo creo en la perseverancia. Creo que cuando uno realmente se rompe el lomo porque lo que hace es una pasión, siempre termina por aparecer una luz al final del túnel, ¿no? Aunque persigas quimeras y medio mira, algo va a aparecer. Algo va a aparecer.
tal vez no lo que buscabas, tal vez la quimera era una quimera, pero el trabajo siempre te va a aportar algún pequeño resultado que puede ser una puerta a algo por ahí incluso más interesante, que es lo que ha ocurrido muchas veces, ¿no? ¿Cómo llegas a Francia? A Francia llego de una forma totalmente diferente. Digamos, ya estaba establecido en Alemania, tenía mi propio grupo. ¿Con Mercedes-Benz? No manejo yo. Mira. Y justamente acababan de nacer nuestras dos hijas, que tenían 2 años, 1 año en esa época, y ya estábamos buscando un lugar diferente. Queríamos que crecieran en un ambiente por ahí un poco más relajado, más latino. Y empezamos a buscar... Sin duda Berlín no era eso. Berlín no era eso. Berlín es muy lindo, pero... es una ciudad fabulosa. Sí, cuando estuvimos solos como pareja la explotamos al máximo. Es el lugar donde estar, ¿no? Exactamente, con toda la movida así de los barrios tomados, sí, que vivimos en ellos y todo, pero bueno, fabuloso. Pero bueno, cuando llegaron los chicos dijimos, bueno, vamos a buscar otra cosa y bueno, justo en ese momento llega una invitación de lo que se llama el CNRS, que es el Consejo Nacional de Investigaciones de Francia. Esta gente se había enterado que yo hablaba francés, porque yo estudié en el liceo francés, y bueno, de algún modo se enteraron y llega una invitación para decir, bueno, estamos tratando de crear un instituto en el sur de Francia, en Toulouse, que sea sobre ciencias cognitivas, que sea sobre modelos animales, es decir, diferentes tipos de especies. Y este instituto hoy no existe, bueno, hay un pequeño grupo, pero hay probablemente que reformular toda la cosa, pero le daríamos carta blanca para traer diferentes grupos, etcétera. Si usted quiere venir con un grupo de Alemania, tráigalo. Supongo que empezaste a ser creyente a partir de ese momento. Pero fue una oferta increíble. Claro. Efectivamente, te dijeron, bueno, te ofrecemos crear tu propio instituto y te damos carta blanca para esto. Y la verdad, y organizarlo, decir cómo querés que trabaje. Todo. Y al principio fuimos simplemente... Oportunidad para ser déspota, ¿no? Bueno, ahora que sos el director, tenés un poco de eso. No, gran oportunidad para hacer lo que uno siempre quiso. No, pero el tema es que fuimos poco convencidos al principio. Dijimos, bueno, vamos a hacer un viajecito a Toulouse a ver cómo es. Porque Toulouse, la verdad que no conocíamos. Se enamoraron a la 1:30. Exactamente. Llegamos y nos alojamos, dijimos, bueno, vamos a alojarnos en un hotel berreta para no gastar mucho, así. Es un hotel que de hecho hoy ha sido remodelado y cambió de categoría totalmente, pero que recomiendo. Se llamaba y se llama el Hotel del Gran Balcón y está cerca de la plaza principal de Toulouse. ¿Por qué lo recomiendo? En español se llama... El francés, pero la traducción es literal, el Hotel del Gran Balcón. ¿Y por qué se llama así? Porque es el hotel donde se alojaba Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que volaba siempre de ahí. Toulouse era el punto de partida del aeropostal, de donde salían los aviones, y Saint-Exupéry volaba de ahí, y ese era su hotel, y de hecho se podía visitar el cuarto, que tenía un gran balcón, y por eso se llama así. Pero era todo medio venido a menos, ¿no? Ahora no, lo han remodelado, etc. Nos alojamos ahí y evidentemente quedamos absolutamente enamorados de Toulouse, de la gente, etc. Porque es una ciudad, para aquellos que no conocen, es una ciudad, tiene estructura de ciudad, pero tiene mucho de lo que es lo rural, de lo que uno conoce de la campiña francesa, ¿no? Es una ciudad muy bonita, así con un toque, digamos, de construcciones antiguas de ladrillos rojos, sí, muy linda, muy acogedora. Y también lo que me llamó la atención era la gente. Yo venía de 11 años de Berlín, ¿no? Unas relaciones humanas bastante rígidas, etcétera. Y de pronto recuerdo lo que me hizo un flash. No estoy esperando un colectivo y en Toulouse llega el colectivo, me subo, el colectivo está arrancando y llega una señora mayor ya así con el bastón, así, empieza a golpearle en la puerta. El colectivo está arrancando y empieza a golpear en la puerta al chofer así con el bastón. ¿Te acordaste del 152? Inmediatamente. Digo, este no le va a abrir. Y el tipo le abre y le dice, ¿pero qué te pasa? Que no sé de cuánto. Y sube la señora mayor y le empieza a insultar de arriba abajo, ¿no? y el colectivero le responde como lo mejor. La señora va y se siente, yo digo, volví. Al magro. Tal cual. Digo, bárbaro, esto quiero. Así que, y ahí te instalaste. Y ahí me... ¿Y el día de hoy sos quien dirige, desde el comienzo, quien dirige este instituto? Fundé el instituto, efectivamente. Lo dirigí hasta ahora. Y hace poco decidí dejar la dirección,
porque quería tener tiempo para otros proyectos. Acá se acabó la charla, entonces. Creíamos que estábamos hablando con el director del instituto, Sí, no sé cuándo, y resulta que no. No, lo que quería era, fui 15 años director de este instituto. Ajá. Y quise tener más tiempo para nuevos proyectos que me resultan muy estimulantes. Por ejemplo, uno de ellos, que por eso implica viajar mucho y estar menos ahí. Mi banda. No. Salir de gira con Kiss. Es que Pero papá, sí. estamos creando un instituto de investigación bastante impresionante en China, y que fue otra invitación reciente. China está invirtiendo en este momento cantidades fabulosas de dinero en ciencia y técnica. Uy, tengo 100.000 preguntas ahí. Lo que yo no lo quiera. sabía, Mirá. Y entonces, en una universidad, que es una universidad relativamente nueva y con un campus fabuloso que está en Fuzhou, así se llama la ciudad. De Beijing, decime a cuánto. Pequeña ciudad china de 10 millones de habitantes. Sí, claro. Muy pequeña, ¿no? El 9 de julio de ahí. El Chivilcoy. Exactamente, pero igual con una universidad interesante. Ellos decidieron crear un instituto de investigación dedicado al tema de abejas. Y desde muchos puntos de vista, y me ofrecieron ir ahí para, hacer una dirección, etcétera. Y me pareció un desafío interesante ¿Ya estás aprendiendo cantonés o...? Bueno, empecé a decir 2 o 3 palabras, nada más, ¿no? Así Igual que, idiomas no tenés problemas, tenés facilidad. O sea, bueno, eso vos lo qué- decís vos. No, pero yo lo he visto cambiar de idioma como... ¿Qué hablas? No, francés, alemán, castellano, inglés, ya... Sí, sí. ¿Parla italiano? Bene. Un po'. Martín, qué increíble. Últimamente cuando estamos charlando acá sobre China, sobre los avances que hay, de cómo el Estado autoriza con más Flexibilidad, digamos, con respecto a lo que se está haciendo en Europa o en las Américas, que parece que ciertas barreras morales o éticas, la verdad poner morales o éticas ya ahora pone esta charla de forma que no quiero ponerla, pero decir, Pero sí la podés poner en esos sí, términos. pero no quiero decir como, mira, investiga, vemos, digamos, no por maldad, no son gente mala investigando cómo sacar seres humanos 70 pies. No, pero es lógico que la investigación tenga códigos éticos, es importante. Sin dudas. Pero parece que son más flaxos, ¿no? En China. ¿Es correcta esa apreciación? Yo creo que... Porque están sucediendo cosas en China. Sí, y absolutamente. Los americanos se están preguntando si no habría que... La respuesta de mi perspectiva es sí. Pero creo también que China está tratando de modificar sus formas de funcionamiento en forma bastante acelerada y en forma muy radical, porque justamente no hay códigos de contención para hacer cambios violentos. Y cambios violentos significa, por ejemplo, dejar a gente en la calle de un día para otro porque simplemente cambian la ley de jubilación de los profesores en la universidad. Y están poniéndose en sintonía con, digamos, formas de funcionamiento occidental, lo cual me parece positivo. Siguen teniendo formas de funcionar que no corresponden a la manera como se trabaja en ciencia, remunerar por resultados, más allá del salario y ese tipo de cosas que no está bien, y que, pero está cambiando. Yo creo que estas cosas están cambiando y van a seguir cambiando en forma acelerada, porque la vocación principal que ves en China es ser competitivo. Y obviamente si las reglas del juego implican que para ser competitivo tenés que aceptar los códigos que todos utilizan, vas a terminar usándolos. No podés, evidentemente, no respetar esas reglas porque vas a ser marginado del juego. Entonces yo creo que se están poniendo a ritmo de a poco, pero ¿Y te tienta el desafío? Rápidamente. Es un lugar muy distinto, ¿no? Muy distinto. Si Buenos Aires, si Berlín es distinto a Buenos Aires, si Toulouse es distinta a Berlín, ¿cómo se llama? ¿Dónde vas? 2 meses por año tengo que pasar ahí. Bueno. 1 mes por semestre, ese es el desafío. Y evidentemente es difícil. Pero bueno, uno... ¿Tus hijas están grandes ya? Sí, son grandes ya. Sí, no lo podría hacer. Una tiene, una nació en el 98, otra nació en el 99. 21. Así que están estudiando ya, una estudia antropología en Londres y la otra estaba estudiando ciencias políticas entre Madrid y Toulouse, un programa binacional, 1 año en España, 1 año en Francia. Así que eso permite también moverse de esta forma. ¿Crees que podemos llevarlo a China, Fabricio? Pero por supuesto, por supuesto. Estamos buscando para allá. Martín, la verdad es apasionante lo que has hecho, el camino que has recorrido. Muy agradable ver dónde tus intereses, tu formación, todo te ha llevado. ¿Te sorprende este presente? Mirá,
¿Cuál presente, concretamente? No, bueno, esto que en parte todo este camino que has contado, este recorrido, pero bueno, ser quien sos ahora, ¿te lo imaginabas cuando tenías 22, 23 años, estabas en Córdoba y enfrente de la Plaza Jusey viendo qué iba a ser de tu vida? Ni remotamente, no, ni remotamente. No. ¿Y crees que cualquiera que está escuchando, hay un montón de gente que está yendo a sus facultades en este momento, somos un medio muy escuchado, sobre todo por universitarios? ¿Los alentaría a decir que esta coyuntura no los afecte? ¿Crees que si se siguen formando la posibilidad está en este mundo? Por supuesto. Salvando las distancias, evidentemente, porque creo que la coyuntura científica es terrible en este momento en la Argentina. En mi época, digamos, Plan Austral y todas situaciones que hoy la gente ni conoce e ignora, también era difícil. Yo recuerdo que hubo situaciones en las que no cobraba la beca durante 2 o 3 meses y no podía pagar el alquiler de mi departamentito y la pasábamos mal. Eso no impide, digamos, tener una pasión y pelear por esa pasión. Y yo creo que cualquiera que tiene la suerte de estar en la universidad pública argentina puede lograr mucho e ir muy lejos, porque la Universidad Pública Argentina realmente es una institución fabulosa. Comparada a otras instituciones en el mundo donde se pagan, digamos, aranceles espectaculares, fabulosos y carísimos, la Universidad Pública Argentina da una excelente educación, está ubicada entre las mejores del mundo en muchas categorías y no se paga prácticamente por estar ahí. Y por otro lado, también quisiera romper un mito que existe y es generalizado en ciencia y en otras áreas también, que solo si venís de universidades particularmente espectaculares, como vos hablabas del MIT, Harvard, por ejemplo, Oxford, Cambridge, solo así llegás, etc. Eso es falso. O sea, yo creo que hay una serie de circunstancias que se dan, que es tu propia perseverancia, tu pasión, insisto en el tema pasión, o sea, la pasión es lo que te guía y es lo que te lleva más lejos o más cerca de donde vos quieras estar. Si vos tenés esas pasiones, si vos tenés digamos, una formación de base sólida, poco importa si venís de la Universidad de Buenos Aires, de Córdoba, de Campinas en Brasil, etcétera, y no venís de Harvard o Cambridge. Vas a llegar porque es tu pasión la que te va a llevar lejos. Así que yo le diría a cualquiera que realmente tiene esa pasión que la pelee, porque evidentemente uno llega. O sea, ¿a dónde llega? Es la otra pregunta. Pero no, a vos te trajo a Vorterix. Te trajo acá nuestro nuevo estudio con cromas. Y ese tipo de... Lo cual es fantástico. Lo cual es fantástico. Lo cual es fantástico. Martín, la verdad, muy interesante. Hace una hora que estamos dialogando. Para terminar, y realmente agradeciéndote que estés, déjame tu dirección después. En Toulouse y en China. Uno nunca sabe dónde va a estar en el planeta. ¿Crees que lo que has aprendido durante estos años con las abejas, con todo esto, va a poder trasladarse efectivamente o ya se está trasladando a cómo enseñar, a cómo aprender, a cómo memorizar, no sé, al humano, a hacer realmente algo que le sea realmente útil a los humanos? Sí, definitivamente. De hecho, como vos mismo decías hace un rato, nuestro interés por las abejas en la memoria y el aprendizaje es para entender cómo nosotros aprendemos y memorizamos. De hecho, nosotros podemos entender hoy que hay ciertas cascadas moleculares, es decir, ciertas moléculas que se activan en las neuronas, que forman parte del proceso de formación de memorias, y entendemos que son las mismas prácticamente que ocurren en nosotros. O sea, hay una serie de enseñanzas que nosotros sacamos de ahí que nos permiten de entender cómo nosotros aprendemos, cómo memorizamos. Muchas de las cosas que sabemos de ahí son o aplicables directamente o no tan directamente, evidentemente, porque no somos nosotros insectos y hay una distancia evolutiva enorme. Pero a veces lo dudo, Es una buena acotación. Pero es cierto que efectivamente sí vamos a poder entender, por ejemplo, cómo circuitos mínimos de neuronas pueden generar tal o cual capacidad. Eso seguro vamos a poder entenderlo, lo estamos entendiendo. Y a partir de ahí podemos decirnos, bueno, ¿dónde encuentro esta conectividad, este mínimo circuito, por ahí a otra escala en el cerebro humano, para entender cómo funciona, y a su vez reproducir, como decíamos con Fabricio, digamos, redes neuronales o máquinas que puedan reproducir ciertas capacidades, no todas, estaremos lejos de eso, pero ciertas capacidades básicas tal vez sí. Martín, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Una canción tras una recta.